continuación les hablaremos acerca de la política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como ser impuestos sobre la renta, impuestos sobre la venta, como variables del control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. Entre los objetivos de la política fiscal tenemos a corto plazo estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario. En el largo plazo persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto de educación e inversión en infraestructuras, del ingreso incentivos al ahorro. En Honduras podemos observar que ha dado muchos frutos lo que es la inversión en infraestructura, ya que tenemos lo que es nuestros corredores logísticos, tenemos lo que es la construcción de nuestros nuevos puentes, la reparación de las carreteras. Simultáneamente persigue el objetivo de equidad y de distribución de la renta. Como se ha expuesto anteriormente, los objetivos principales de la política fiscal son acelerar el crecimiento económico, plena ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad, tanto humanos como materiales y capitales, plena estabilidad de los precios, entendida como los índices generales de precios para los que no sufran elevaciones o disminuciones importantes. La manifestación principal de la política fiscal se materializa en los presupuestos del Estado y consiste en el conjunto de medidas que toma un gobierno referente al gasto público y a los ingresos públicos. En lo referente al gasto se ha determinado su cuantía total, concretando la composición del mismo y su destinatario, es decir, si son compras directas de bienes y servicios por el Estado o transferencias de fondos realizadas a las empresas y a los ciudadanos. También podemos ver algunas de las funciones de la política fiscal. Podemos decir que producir servicios públicos y semipúblicos. ¿Cuáles son los servicios públicos? Dentro de los servicios públicos tenemos lo que es el SANAA, la Policía Nacional, la Universidad Autónoma de Honduras. Dentro de los servicios semipúblicos tenemos como ser Aguas de San Pedro. También se redistribuye el ingreso y las riquezas, estabilizar la economía. Esas son algunas de las funciones de la política fiscal. Dependiendo de las diferentes decisiones tomadas a la hora de dirigir la política fiscal, puede clasificarse como expansiva, contractiva y neutral. ¿Qué es la política fiscal expansiva? Se lleva a cabo en situaciones de decrecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro. El gobierno tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para aumentar el gasto agregado, consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones, aumentando la renta efectiva y para disminuir la tasa de paro. La política fiscal expansiva puede ser de 4 tipos o vías de aplicación. Una reducción de los impuestos, consiguiendo un impacto positivo sobre el consumo. Política fiscal contractiva. Cuando existe una situación inflacionista provocada por un exceso de demanda agregada, en que en este caso sería necesaria una aplicación de política fiscal restrictiva, procediendo de forma contraria para reducir el gasto agregado de su, aumentaría los impuestos, se reduciría el gasto público, se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas, menos exportaciones netas. Existe también una tercera vía que se conoce como postura neutral. En este caso, la política fiscal se basa en el equilibrio al equiparar a los niveles de gastos públicos con el de los ingresos totales. Instrumentos de la política fiscal. El gasto público y los impuestos. Con estos instrumentos el gobierno participa activamente de las decisiones económicas de la sociedad. Las decisiones del gobierno en materia de política fiscal se plasman en el presupuesto del sector público. Cuando los ingresos superan el gasto hay superávit presupuestario o cuando ocurre lo contrario hay déficit. Los 2 mecanismos de control sugeridos son la variación del gasto público y la variación de los impuestos. De los dos, el más importante, el control de la inversión pública,
Pero si hay que elegir entre hacer que el Estado gaste más o bajar los impuestos, los políticos suelen preferir lo segundo, porque es inmediato, reversible y les da una fama. La política fiscal puede ser contrastada con el otro tipo principal de la política económica, la política monetaria, que intenta estabilizar la economía mediante el control de las tasas de intereses y la oferta del dinero.